Bienvenidos al canal Maravillosamente, un espacio donde encontrarás inspiración, contenido único y momentos que te harán disfrutar y aprender. Si me quieres acompañar en el camino hacia tu felicidad y bienestar, te invito a suscribirte ahora y así formar parte de esta comunidad increíble. Empezamos. Las personas que no suben fotos a redes sociales suelen despertar curiosidad, sospecha, admiración y a veces incomodidad, porque vivimos en una época donde mostrarse parece casi una obligación invisible, una especie de peaje emocional para existir ante los demás. Desde hace años, la neurociencia, la psicología social y la observación clínica han empezado a notar que detrás de esa decisión aparentemente simple hay procesos profundos que revelan una forma distinta de relacionarse con la identidad, con la validación y con el mundo interno. Nazareth Castellanos lo explica desde una perspectiva fascinante cuando habla de cómo el cerebro se moldea, no solo por lo que hacemos, sino también por lo que evitamos hacer, y cómo el silencio digital puede ser una forma poderosa de autorregulación. Imagina por un momento que cada fotografía publicada es un pequeño estímulo dopaminérgico, una microdescarga de expectativa, un juego constante entre anticipación y recompensa. El cerebro aprende rápido y aprende a pedir más, a necesitar más, a comparar más. Quien decide no participar de ese circuito está, consciente o inconscientemente, protegiendo un equilibrio interno que muchos han perdido sin darse cuenta. Tal vez por eso estas personas parecen más tranquilas, más centradas, o simplemente más difíciles de leer, porque no entregan pistas inmediatas sobre su vida, su estado de ánimo o sus logros. Y ahí aparece la primera pregunta incómoda, que quiero dejarte flotando mientras escuchas esto. Una pregunta que merece quedarse contigo hasta el final. Si mañana desaparecieran tus redes sociales, ¿seguirías sintiendo que existes del mismo modo? Si esta idea ya te está removiendo algo por dentro, te invito desde ahora a que al final escribas en los comentarios una palabra que resuma lo que sientes al pensar en ello. Una sola palabra que capture esa emoción. Cuando observamos el comportamiento de quienes no suben fotos, notamos que su atención está menos fragmentada. No viven pendientes del ángulo perfecto, del momento publicable, del gesto que podría ser malinterpretado. Su experiencia del presente suele ser más completa, menos mediada por la mirada imaginaria del otro. La neurociencia nos dice que cuando anticipamos cómo seremos percibidos, activamos redes cerebrales relacionadas con la autoevaluación y la vigilancia, y mantener esas redes encendidas de forma constante agota recursos cognitivos. Nazareth Castellanos señala que el cerebro necesita espacios de descanso de la autoimagen para poder integrar emociones, consolidar recuerdos y regular el estrés. Quien no sube fotos se regala, quizás sin saberlo, más momentos de presencia real. No es que no quieran ser vistos, es que no necesitan serlo todo el tiempo. Esa diferencia es sutil pero enorme. También hay un tema de límites. Subir una foto implica ceder información, abrir una ventana, permitir interpretaciones. Algunas personas son más permeables a la opinión externa, mientras que otras tienen una frontera interna más definida. No se trata de superioridad moral ni de timidez, sino de una configuración distinta de la relación entre el yo y el entorno. Hay cerebros más sensibles al feedback social y otros que priorizan la coherencia interna sobre la aprobación. Esto explica por qué muchas personas muy creativas, profundas o reflexivas eligen el bajo perfil digital. Su mundo interno ya es suficientemente rico como para no necesitar un espejo constante. Y aquí aparece otra idea clave que quiero que guardes. No todo lo valioso necesita ser mostrado para ser real. Antes de continuar, si esto vibra contigo, te invito a suscribirte. Me ayudaría mucho para seguir creando contenido de valor. A menudo se piensa que quien no publica fotos esconde algo, pero la evidencia apunta a lo contrario. En muchos casos, estas personas tienen una identidad más estable, menos dependiente de la retroalimentación inmediata. No necesitan confirmar cada paso con un me gusta,
porque su sistema de recompensa no está secuestrado por la validación externa. Nazareth Castellanos explica que el cerebro aprende a regularse mejor cuando la autoestima no depende de estímulos intermitentes. Es como un músculo que se fortalece con la calma, no con la excitación constante. Esto no significa que no disfruten del reconocimiento, sino que no lo buscan compulsivamente. Hay una diferencia enorme entre disfrutar y necesitar. Cuando escuchas historias de personas que se sienten vacías después de publicar, que revisan obsesivamente las notificaciones, que comparan su vida con la de otros, entiendes que algo se ha desajustado. Las personas que no suben fotos suelen estar menos atrapadas en ese ciclo. Su atención está más orientada hacia adentro, hacia procesos largos, hacia relaciones profundas que no se miden en interacciones públicas. Y esto tiene un efecto directo en la salud mental. Menos ansiedad anticipatoria, menos rumiación social, menos sensación de estar siendo evaluado constantemente. No es casualidad que muchos terapeutas recomienden descansos digitales para recuperar el equilibrio emocional. Algunos nunca necesitaron empezar. Hay además un aspecto corporal del que casi no se habla, y que Nazareth Castellanos ha estudiado con profundidad, cómo el cuerpo siente antes de que la mente explique. Subir fotos activa una postura interna de exposición, una apertura que no siempre es cómoda para el sistema nervioso. El cuerpo se tensa ligeramente, la respiración se vuelve más superficial, el pulso cambia mientras se espera la reacción externa. En quienes no publican, ese estado se activa con menos frecuencia, y el cuerpo aprende a habitar una línea base más estable. Esto tiene consecuencias en la forma en que procesan el estrés cotidiano. Son personas que en general escuchan mejor las señales internas, porque no están constantemente distraídas por la necesidad de narrarse hacia afuera. Cuando viven algo importante, lo viven 2 veces menos, pero una vez más profundo. No piensan en cómo se verá, sino en cómo se siente. Y eso cambia todo. Cambia la memoria, porque los recuerdos se consolidan mejor cuando no están fragmentados por la anticipación social. Cambia la emoción, porque no se diluye en la expectativa. Cambia incluso la forma de vincularse, porque las relaciones no están mediadas por una vitrina pública, sino por la intimidad compartida. Es interesante observar cómo estas personas suelen incomodar a quienes sí viven muy expuestos. Su silencio digital funciona como un espejo. Obliga al otro a preguntarse por qué necesita mostrar tanto. Y esa pregunta no siempre es agradable. Por eso a veces, quien no sube fotos es etiquetado como raro, distante o misterioso. Pero en muchos casos simplemente está habitando su vida de otra manera. Hay una libertad silenciosa en no tener que explicarlo todo. En no tener que justificar la felicidad, ni demostrar el dolor. Nazareth Castellanos habla de la importancia del espacio interno, de ese lugar donde el cerebro integra la experiencia sin testigos. Ese espacio se reduce cuando todo se convierte en contenido. Las personas que no publican fotos suelen protegerlo con celo, aunque no lo formulen así. Intuyen que algo valioso se pierde cuando todo se muestra. Y esa intuición, lejos de ser anticuada, es profundamente moderna. También hay una relación distinta con el tiempo. Subir fotos congela momentos, los fija, los convierte en pasado inmediato. Quien no lo hace, permite que la experiencia fluya sin necesidad de ser archivada. Vive más en el presente continuo. Esto no significa que no recuerde, sino que recuerda de otra forma. Los recuerdos no están asociados a una imagen externa, sino a sensaciones, olores, palabras, silencios. Y eso los hace más vivos. Desde la neurociencia sabemos que los recuerdos sensoriales profundos tienen un impacto emocional mayor y más duradero. Las personas que no suben fotos suelen tener una memoria más encarnada, menos visual y más emocional. Y eso influye en su manera de contar su propia historia. Una historia que no depende de un feed,
sino de una narrativa interna coherente. A medida que avanzamos hacia el cierre, quiero que te preguntes algo con honestidad. ¿Qué partes de tu vida solo existen porque alguien más las ve? No es una acusación, es una invitación. Todos, en mayor o menor medida, participamos de esta dinámica. Pero hay quienes han decidido salir parcialmente del juego. No porque sean mejores, sino porque necesitan otra cosa. Tal vez más silencio, más profundidad, más verdad. La lección final que podemos extraer de todo esto es simple y poderosa. No todo lo que no se muestra está oculto, a veces está protegido. Y proteger la propia experiencia es un acto de amor propio. En un mundo que empuja a exhibir, elegir guardar es una forma de soberanía. Si este mensaje resonó contigo, si te hizo pensar, sentir o cuestionarte, te invito ahora a cerrar este momento escribiendo en los comentarios una palabra que conecte con lo que llevas dentro después de escucharlo. Una sola palabra que diga más de ti que cualquier foto. Existe otro rasgo menos visible en las personas que no suben fotos y que suele pasar desapercibido: su relación con el control. No controlan menos, controlan distinto. No necesitan controlar la percepción externa, porque confían más en la coherencia interna. Nazaret Castellanos explica que el cerebro busca constantemente señales de estabilidad, y cuando éstas provienen del exterior se vuelven frágiles, porque dependen de factores cambiantes. En cambio, cuando la estabilidad nace de una sensación interna de sentido, el sistema nervioso se calma. Por eso muchas de estas personas toman decisiones con menos ruido mental. No están tan pendientes de si algo funcionará socialmente, sino de si tiene sentido para ellas. Esto no las vuelve inmunes a la duda, pero sí menos esclavas de ella. Su brújula no apunta al aplauso, apunta a la congruencia. Y vivir así, aunque no sea fácil, es profundamente liberador. También hay algo que se transforma en la manera de escuchar. Quien no vive proyectándose hacia afuera, suele estar más disponible hacia adentro y hacia los demás. Escucha sin pensar en cómo quedará esa escucha reflejada. No convierte cada conversación en una anécdota futura. Está ahí, presente. Y esa presencia se siente. Muchas personas describen a estos individuos como personas con las que se puede estar en silencio sin incomodidad. Eso no es casual. El cerebro que no está constantemente narrándose tiene más espacio para percibir matices, pausas, emociones sutiles. En un mundo ruidoso, esa capacidad es casi un superpoder. No se aprende rápido ni se exhibe fácilmente, pero transforma las relaciones de una forma profunda. Es importante aclarar algo para no caer en idealizaciones. No subir fotos no convierte automáticamente a alguien en más consciente, más profundo o más equilibrado. Hay personas que no publican por miedo, por inseguridad o por desconexión. La diferencia está en la motivación. Cuando la ausencia de exposición nace de una elección y no de una huida, sus efectos son muy distintos. Nazaret Castellanos insiste en observar el origen de las conductas, no solo su forma externa. El cerebro no responde igual cuando algo se evita por temor que cuando se elige por cuidado. En el primer caso hay tensión, en el segundo hay calma. Y esa calma se nota en la manera de habitar el cuerpo, en la forma de hablar, en el ritmo vital. Quizá por eso, cuando estas personas deciden compartir algo, suele ser más significativo. No publican por inercia, sino por sentido. Y ese gesto, precisamente porque es raro, tiene más peso. No necesitan estar siempre visibles para ser recordadas. Su presencia no depende de la frecuencia, sino de la profundidad. En un ecosistema saturado de imágenes, eso es casi revolucionario. Es una forma de decir sin palabras: mi vida no es un escaparate, es un espacio vivido. Y esa afirmación, aunque silenciosa, tiene una fuerza enorme. Para cerrar definitivamente este recorrido,
quiero dejarte con una idea que condensa todo lo que hemos explorado. Vivimos en una cultura que confunde visibilidad con valor, pero el cerebro no funciona así. El cerebro necesita sentido, coherencia y descanso. Las personas que no suben fotos, cuando lo hacen desde la elección consciente, nos recuerdan que existir no es mostrarse, es sentirse. Que la identidad no se construye solo con reflejos externos, sino con raíces internas. Y que a veces el acto más valiente no es publicar, sino permanecer fiel a lo que uno vive cuando nadie mira. Si al llegar hasta aquí, sientes que algo se ha acomodado dentro de ti, si una frase, una idea o una emoción se quedó resonando, te invito a sellar este momento con un gesto simple y honesto. Escribe en los comentarios una palabra que represente lo que te llevas de este texto. Una palabra que no busque gustar, sino decir verdad. Hay una última capa que merece ser explorada, y tiene que ver con el significado profundo de la intimidad en la era digital. Las personas que no suben fotos suelen preservar una zona de sí mismas que no está disponible para el consumo externo. No porque desprecien a los demás, sino porque entienden, de manera intuitiva o reflexiva, que no todo vínculo necesita ser mediado por la exposición. La intimidad, cuando no es exhibida, se vuelve más densa, más nutritiva, más real. Nazaret Castellanos habla de cómo el cerebro necesita espacios no observados para integrar lo vivido, para metabolizar emociones complejas, para reorganizarse. Cuando todo se vuelve visible, ese proceso se empobrece. Por eso, quienes cuidan su vida privada con tanto celo, suelen tener una relación más amable con sus propias contradicciones. No necesitan resolverlas rápido ni maquillarlas para una audiencia. Pueden simplemente habitarlas. Esto también se refleja en la forma en que atraviesan el dolor y la alegría. No sienten la presión de traducir cada experiencia en una narrativa aceptable. El dolor puede ser silencioso sin ser menos válido. La alegría puede ser intensa sin necesidad de prueba. Y esa libertad emocional es algo que muchos envidian sin saberlo. No es ausencia de comunicación, es otro tipo de lenguaje. Un lenguaje más lento, más corporal, más verdadero. Quien no sube fotos suele comunicar más en presencia, más en gestos, más en miradas. No necesita un archivo digital para confirmar que algo ocurrió. Le basta con haberlo sentido. Al escuchar todo esto, tal vez notes que no se trata de redes sociales, fotos o tecnología, sino de algo mucho más antiguo, la relación con uno mismo. Las plataformas solo amplifican lo que ya existe. Si hay vacío, lo amplifican. Si hay coherencia también. Las personas que no suben fotos, cuando lo hacen desde un lugar consciente, nos muestran una posibilidad distinta de habitar esta época sin negarla, pero sin entregarse por completo a ella. Nos recuerdan que podemos usar la tecnología sin que nos use. Que podemos estar conectados sin estar expuestos. Que podemos compartir sin disolvernos. Y aquí llega la lección final, sencilla y profunda. No todo lo que importa necesita ser visto, y no todo lo que se ve importa de verdad. El cerebro florece cuando encuentra equilibrio entre lo que se muestra y lo que se guarda. La vida cobra más sentido cuando dejamos de vivir para ser observados y empezamos a vivir para ser experimentados. Tal vez hoy no dejes de subir fotos, o tal vez sí, pero lo importante no es el acto externo, sino la pregunta interna que queda resonando. ¿Desde dónde haces lo que haces? Si este texto te llevó a mirarte con un poco más de honestidad, si algo se acomodó o se movió dentro de ti, te invito a cerrar este viaje con un gesto consciente. Escribe en los comentarios una palabra que resuma lo que te llevas, una palabra que no busque aprobación, sino que sea fiel a lo que sientes ahora mismo. Para comprender del todo este fenómeno, hay que mirar más allá del individuo y observar el contexto cultural que lo rodea. Vivimos en una cultura de la exposición permanente, donde la imagen se ha convertido en una forma de moneda simbólica. Mostrar equivale a existir, si no mostrar se interpreta, muchas veces, como ausencia.
Las personas que no suben fotos rompen ese pacto implícito y al hacerlo, revelan algo incómodo, que la identidad no depende necesariamente de la visibilidad. Nazareth Castellanos subraya que el cerebro humano se desarrolló durante miles de años en entornos donde la validación era directa, corporal, inmediata, no mediada por pantallas ni métricas. La sobreexposición digital es un experimento reciente para el sistema nervioso, y no todos los cerebros se adaptan igual. Algunos reaccionan con hiperactivación, otros con retraimiento consciente. En ese sentido, no subir fotos puede ser una forma de autorregulación frente a un entorno que estimula en exceso. Hay también una relación distinta con la comparación. Cuando no se está constantemente expuesto a imágenes idealizadas, el cerebro compara menos. Y cuando compara menos, sufre menos. Las personas que no publican fotos suelen estar menos atrapadas en la carrera invisible de quién vive mejor, quién viaja más, quién es más feliz. No porque no tengan deseos o aspiraciones, sino porque no los miden con la vara ajena todo el tiempo. Esto les permite construir metas más propias, menos contaminadas por expectativas externas. Y esa claridad interna se traduce en decisiones más alineadas con lo que realmente quieren, no con lo que se espera que quieran. Otro aspecto relevante es la tolerancia a la soledad. Quien no busca constantemente el reflejo digital del otro suele llevarse mejor con sus propios silencios. No necesita llenar cada vacío con estímulos. Puede estar solo sin sentirse abandonado. Desde la neurociencia sabemos que la capacidad de estar a solas sin angustia es un indicador de regulación emocional madura. No es aislamiento, es compañía interna. Las personas que no suben fotos, cuando esta elección es consciente, suelen haber desarrollado esa habilidad. No huyen del mundo, simplemente no dependen de su mirada constante para sentirse completos. A esta altura, tal vez empieces a notar que el verdadero tema no es la foto, sino el vínculo con la propia experiencia. La pregunta de fondo no es si subir o no subir, sino desde dónde se vive. Nazareth Castellanos insiste en que el cerebro necesita coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Cuando esa coherencia existe, la necesidad de mostrarse disminuye. No porque no haya nada que mostrar, sino porque no hay urgencia. La vida deja de ser una vitrina y vuelve a ser un proceso. Y en ese proceso, muchas cosas importantes ocurren lejos de cualquier cámara. Hay algo más que distingue a estas personas, y tiene que ver con la forma en que construyen significado. No necesitan convertir cada experiencia en un relato público para que tenga valor. El significado no se produce en el momento de compartir, sino en el momento de vivir. Esto cambia profundamente la relación con los logros, con los fracasos y con los procesos largos. Cuando no hay una audiencia constante, el error duele menos y enseña más. No hay que justificarlo, explicarlo ni maquillarlo. Se atraviesa y punto. Nazareth Castellanos explica que el cerebro aprende mejor en entornos donde no se siente observado ni juzgado de forma permanente. El aprendizaje genuino requiere margen, tiempo y cierta privacidad. Por eso, quienes no suben fotos suelen permitirse procesos más honestos, menos espectaculares, pero más transformadores. También se relacionan de otro modo con el reconocimiento. Cuando llega, lo reciben, pero no lo persiguen. Y cuando no llega, no se desmoronan. Su autoestima no está anclada a una respuesta inmediata. Esto no los hace insensibles, los hace más estables. Han aprendido, quizá por intuición, que el reconocimiento más duradero es el que uno se da cuando actúa en coherencia con sus valores. Ese reconocimiento no se ve, no se mide y no se publica, pero sostiene. En un mundo que premia la visibilidad rápida, esta forma de sostenerse es profundamente contracultural. Hay incluso una diferencia en la manera de envejecer emocionalmente. Las personas que no basan su identidad en la imagen externa suelen atravesar mejor los cambios físicos, las transiciones vitales
las pérdidas inevitables, no dependen tanto de una versión congelada de sí mismas. Su identidad es más narrativa que visual, más flexible, más humana. Nazareth Castellanos señala que el cerebro agradece esa flexibilidad, porque reduce la fricción entre lo que somos y lo que cambia. Cuando la identidad no está atrapada en una imagen, puede evolucionar sin tanto dolor. Tal vez por eso, cuando miramos con atención, muchas de estas personas transmiten una serenidad particular. No siempre son más felices, pero sí parecen más en paz consigo mismas. Han renunciado a algo muy tentador, la validación constante. Y a cambio, han ganado algo menos visible pero más profundo: presencia, coherencia y libertad interna. No es un camino mejor ni peor, es distinto. Y esa diferencia, en una cultura tan homogénea en sus comportamientos digitales, se vuelve llamativa. Al acercarnos al final de este recorrido, la invitación es clara pero no impositiva. No se trata de dejar de subir fotos, ni de demonizar las redes, ni de idealizar el silencio. Se trata de observarse con honestidad. Preguntarse qué función cumple la exposición en la propia vida. ¿Qué necesidad intenta cubrir? ¿Qué emoción la impulsa? Porque solo desde esa conciencia es posible elegir, y no solo reaccionar. Nazareth Castellanos nos recuerda que el cerebro no necesita más estímulos, necesita más sentido. Y el sentido no siempre se encuentra afuera. La lección que queda es simple y profunda a la vez. Vivir no es mostrarse, es experimentarse. Compartir puede ser hermoso, pero no debe ser obligatorio para que algo sea real. Hay vidas intensas que no dejan rastro digital, y no por eso son menos plenas. Al contrario, muchas veces son más profundas, porque han sido vividas hacia adentro. Si después de escuchar todo esto sientes que algo encajó, que una idea se quedó contigo, o que una pregunta empezó a latir, te invito a cerrar este momento de forma consciente. Escribe en los comentarios una palabra, solo una, que represente lo que resonó en ti. Una palabra que no busque aplausos, sino verdad. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte y dar me gusta. Esto me ayudaría mucho a seguir creando más contenido, y así juntos poder avanzar en este camino hacia la felicidad y el bienestar. Queda aún un matiz esencial que completa el cuadro, y que conecta todo lo dicho con una comprensión más profunda del ser humano. Las personas que no suben fotos suelen vivir con una noción distinta del testigo. No necesitan un testigo externo permanente, porque han desarrollado un testigo interno más sólido. Ese observador interno no juzga con la misma dureza, no compara con tanta crueldad, no exige rendimiento constante. Nazareth Castellanos explica que cuando el cerebro no está orientado de forma obsesiva hacia la evaluación externa, se activa con más fuerza la red asociada a la autorregulación y al sentido. Es ahí donde aparecen la calma, la creatividad y la capacidad de disfrutar sin urgencia. No es apatía, es profundidad. No es desconexión, es arraigo. En este punto, se hace evidente que la diferencia no está en la conducta visible, sino en la relación con la experiencia. Hay personas que suben fotos y están profundamente conectadas consigo mismas, y personas que no las suben pero viven desconectadas. Sin embargo, cuando la ausencia de exposición nace de una elección consciente, suele revelar un vínculo más íntimo con la propia vida. Es una manera de decir, sin decirlo, que no todo necesita ser compartido para tener valor. Que hay momentos que crecen mejor en silencio. Que hay emociones que se ordenan mejor cuando no se traducen de inmediato en imagen o palabra pública. También hay algo de resistencia suave en esta postura. No una rebeldía ruidosa, sino una resistencia tranquila. En un sistema que empuja a mostrar, elegir no hacerlo es un acto de autonomía. No se trata de ir contra la corriente por principio, sino de no dejarse arrastrar sin preguntarse:
Y esa capacidad de preguntarse es, quizá, uno de los rasgos más distintivos de estas personas. Se preguntan por el sentido, por el impacto, por la coherencia. No actúan solo porque todos lo hacen. Y esa pausa reflexiva, tan escasa hoy, es un espacio fértil para la conciencia. Si miras con atención tu propia vida, tal vez reconozcas momentos que fueron profundamente significativos y que nunca compartiste. Momentos que siguen vivos dentro de ti precisamente porque no fueron expuestos. Esos recuerdos no necesitan prueba, no necesitan testigos, no necesitan aprobación. Son tuyos. Y en ellos hay una verdad íntima que ninguna métrica puede medir. Las personas que no suben fotos suelen proteger ese territorio con especial cuidado. No porque teman perderlo, sino porque saben, aunque no siempre lo formulen, que ahí reside algo esencial. Y así llegamos al final. La lección final no es una norma, ni una consigna, ni una receta. Es una invitación a reconectar con el origen de los propios actos. A preguntarse desde dónde se vive, desde dónde se comparte, desde dónde se calla. Porque cuando el cerebro encuentra coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace, aparece una paz que no necesita ser mostrada. Aparece una forma de estar en el mundo más libre, más honesta, más propia. En un tiempo donde la visibilidad parece sinónimo de existencia, recordar que se puede existir plenamente, sin mostrarse todo el tiempo, es un acto de lucidez. Las personas que no suben fotos, cuando lo hacen desde la conciencia, nos recuerdan algo fundamental. La vida no es un escaparate, es una experiencia. Y la experiencia, para ser verdadera, no necesita aplausos, solo presencia. Si después de escuchar todo este recorrido, sientes que algo se ordenó dentro de ti, que una idea se quedó vibrando, o que una pregunta empezó a acompañarte, te invito a cerrar este momento con un gesto simple y auténtico. Escribe en los comentarios una palabra, una sola palabra, que resuma lo que este texto despertó en ti. Una palabra que no busque gustar, sino resonar.